El título del mensaje es Gracia para todas nuestras necesidades. Gracia para todas nuestras necesidades. El creyente debe echar mano de la gracia de Dios para que el Señor le ayude en su necesidad. ¿Quién de nosotros no tiene necesidades? ¿Quién de nosotros no enfrenta pruebas? ¿Quién de nosotros no está atravesando por tiempos difíciles? Quiero decirle que el Señor nos da un recurso llamado la gracia. La gracia es la obra del Espíritu, la obra espiritual del Espíritu Santo en el cual somos fortalecidos. Dice ahí el pasaje en 2 Timoteo 2:1 de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué dice ahí? En la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra esfuérzate significa ser fuerte. Habla de la capacidad para soportar las cargas y resistir las oposiciones. Dios quiere que estemos constantemente creciendo en la gracia. Recuerde, la semana pasada aprendimos sobre crecer en la gracia. Ahí en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero este pasaje nos habla de la gracia de esforzarnos, ser fuerte para llevar adelante nuestra vida cristiana. Tenemos necesidades, tenemos oposiciones y debemos ser fuertes, esforzados. Mire lo que dice por favor ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, si me hace favor de ir hacia allá. El esfuerzo que Pablo espera, por supuesto, es un esfuerzo de fe. Es de confiar totalmente en el Señor para todo. No se trata de una acción del brazo carnal humano, no es una actividad más del hombre. Es ser fuerte espiritualmente, es ser fuerte para resistir y aguantar y poder terminar. El siervo de Dios debe cumplir con su ministerio. Pablo le habla aquí obviamente a un joven pastor, pero hay muchas cosas que el creyente puede aprender de estos principios. Es que Dios también le da gracia a cada creyente, a cada cristiano, a cada uno de sus hijos para poder aguantar y avanzar. Dice ahí en este pasaje, mira Timoteo 1:3, estamos ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No te dice que le rogó. ¿Le rogó a qué? A quedarse. Pablo le dice a Timoteo: quédate ahí en Éfeso. Timoteo está pastoreando en la ciudad de Éfeso. Si usted lee la carta de Hechos, va a encontrar muchas cosas negativas de los efesios. Eran muy religiosos. Tenían un tremendo templo donde había la diosa Diana. Y en un caso dice la Biblia que por 3 horas decían viva la diosa Diana sin saber ni por qué, y por poco despedazaban a Pablo. Un lugar lleno de idolatría y mucho pecado y maldad. Dice la Biblia que Pablo enfrentó mucha oposición y le dice: hay un calderero ahí que me hizo mucho mal. Y Pablo sabía muy bien esa situación en la que ahora se encuentra Timoteo. Y Timoteo dice: quiero dejar, me quiero ir, quiero regresar a mi casa. Pero Pablo le dice: quédate. Pero es muy difícil, Pablo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué le vuelve a decir? Quédate. Pero me quiero ir. Y Pablo le dice: quédate. Y esa plática se puso un poco caliente. Porque Timoteo ya mostraba una decisión de irse. Pablo, ya estoy empacado. Y Pablo le decía: quédate. Pero es difícil, Pablo. Quédate. Pero es que la gente me trata mal. Quédate, es que estoy desanimado, quédate, quédate, quédate. Y dice, le rogó. ¿Qué es rogar? Hacer súplicas. Está suplicando. Yo no sé qué tan fuerte le suplicó. No sé si se arrodilló ante él. No sé si le abrazó de sus piernas y dijo: quédate, no te vayas, tienes que quedarte. Éfeso te necesita. Yo puedo verme en este aspecto como pastor, que a veces los pastores quieren huir y escucho la voz del cielo que dice: quédate. Pero es que critican, quédate. Es que no hacen lo que uno enseña, quédate. Es que hay muchos problemas, quédate. Y escuche, ahora póngase usted ahí. Tengo problemas familiares, quédate en la vida cristiana. Es que no va bien mi vida con mi cónyuge, quédate. Es que tengo problemas familiares, tengo problemas económicos, quédate, aprende a quedarte. Pero Dios no solamente te dice quédate, Él te da algo que se llama gracia. Te da una fuerza espiritual que no viene de ningún otro lugar. No es una vitamina que puedes comprar. No es algo que puedes descargar. No es algo que puedes comprar en Amazon. Es solamente algo que viene de Dios. Dios da fuerzas espirituales. Se llama gracia. Todo este año vamos a hablar de la gracia.
Quiero que usted aprenda lo que la Biblia dice acerca de la gracia. Yo estaba estudiando el año pasado, preparándome para este año de predicar. Y mire, yo pude encontrar más de 147 lugares en la Biblia que hablan de la gracia. Es un tema prevalente desde Génesis capítulo 6 hasta el último libro de la Biblia. Y nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios para que nos dé su gracia y así para poder soportar las oposiciones y los tiempos difíciles. ¿Tiene usted gracia? La gracia de Dios. No me refiero en cuanto a la salvación, me refiero en cuanto a su vida práctica. Porque somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por la fe tenemos entrada a la gracia. La idea es la del don de la gracia de Dios en cuanto a salvación, pero en cuanto a la vida práctica es como la fe. Somos salvos por fe, pero tenemos que crecer en fe también. Igualmente en la gracia, crecer en el favor de Dios y que Dios nos ayude, que Dios actúe en nuestro favor y Dios nos quiere ayudar en cada en cada aspecto de nuestra vida, en cada necesidad. En primer lugar, mire lo que dice la Biblia ahí, regresa a 2 Timoteo 2. Dios nos da gracia para sufrir. Dios nos da gracia para sufrir. Este pasaje habla de varias analogías, pero empieza con la gracia. Dice, tú pues, ¿qué dice ahí? Versículo 3, perdón, 2 Timoteo 2:3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El pasaje inicia, esfuérzate en la gracia, después le dice, sufre penalidades. Sufrir, aquí es comparado el creyente a un soldado. Y el soldado nos enseña, escucha, a soportar y a ser sufridos. El soldado aprende lo que es el sufrimiento. El sufrir es sentir una persona dolor, una enfermedad, un trastorno físico. Y el creyente debe saber que el sufrimiento es parte de la vida, porque la vida es una batalla. Mucha gente se queja y dice, ahora que soy cristiano me va mal. Ahora que soy cristiano tengo más problemas y más conflictos. ¿Cree? Claro que sí, porque ahora usted está en el lado de Cristo y tiene un enemigo que se opone a usted. Antes su padre, quizás el diablo, si era el diablo algunos. ¿Cómo se va a poner el diablo a uno cuando uno está corriendo en la dirección del diablo? Pero ahora que usted está corriendo hacia la dirección de Dios, hay oposición. El diablo es un adversario. El diablo quiere destruirlo, quiere desanimarlo. Y el soldado está consciente del dolor. Un soldado cuando va al campo está expuesto a mucho dolor. Él sufre calor, frío, hambre, sed. Enfrenta luchas, tiene heridas. No es algo ser un soldado, hablando en el aspecto de los tiempos de Pablo. Hoy quizás los soldados tienen mucha comodidad, pero en los tiempos de Pablo era algo muy sufrido y debemos ellos aprender a sufrir por Cristo. Todos disfrutamos de las dulces promesas de Dios, la promesa de su presencia, la protección y su provisión, pero aún Dios promete que habrá gracia cuando estemos en duras penas, cuando enfrentemos penalidades. Quiero que vaya rápidamente a 2 Corintios 11. Quiero que usted vea el sufrimiento que Pablo enfrentó por amor de Cristo. La mayoría del sufrimiento que la Biblia menciona en el Nuevo Testamento es por persecución. Ser perseguidos por Cristo. Si yo empezara a analizar a cada uno de nosotros, ¿qué es nuestro sufrimiento aquí en la tierra? En este siglo, ¿por qué cosas nos hacen sufrir? Note que muchas riñas son por cosas insignificantes en el hogar. Y eso es lo que a veces vemos, es que nos empezamos a pelear por cosas insignificantes. No llamó el hermano que llegaba tarde, ya se enojó usted. Ya, se enojó, ya, su día ya se echó a perder. O el hermano llega y espera un plato caliente, viene como un oso con mucha hambre. Y ese día usted tuvo un percance, no pudo prepararle. ¿Y cómo se pone mi hermano ya que su plato no está ahí listo? Y eso salimos mal por eso. Salimos mal porque gasta mucho dinero la hermana. Hay otro paquete. Llego a la casa y paquetes. ¿Y estos paquetes quién los ordenó? Porque yo no fui. Y empieza ahí una riña. ¿Sí me estoy explicando? O sea, son problemas que no deberían ser problemas. Mire, le vuelvo a decir, el sufrimiento en la Biblia siempre, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, siempre va vinculado por ser perseguidos por Cristo. 2 Corintios 11:23, quiero que vea lo que dice Pablo ahí. Estamos ahí. ¿Son ministros de Cristo? Como si yo estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, o sea, lo han golpeado. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en un náufrago en alta mar,
en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Puede usted ver el sufrimiento de Pablo ahí? Pablo dice, sufre como un soldado. Un soldado va a sufrir y el sufrimiento que Pablo enfrentaba no se compara a nada a lo que nosotros estamos sufriendo, ¿verdad? Les vuelvo a decir, nuestro sufrimiento es ¿qué? ¿Por qué cosa sufre? Recuerde que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Qué dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción es sentimiento, tristeza o disgustos, congoja, pérdida de ánimo. Pero la Biblia nos enseña a soportar las aflicciones. Vaya a 2 Timoteo 4:5. El Señor nos prometió enfrentar aflicción. La palabra soportar es muy importante para el creyente. 2 Timoteo 4:5, estamos ahí. Amén. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Soporta las aflicciones. La palabra soportar es aceptar o aguantar cosa que le molesta o duele. O sea, acepte que va a enfrentar aflicción. El desánimo, la aflicción es inevitable. Muchos abandonan a causa del sufrimiento, muchos se desilusionan y hay muchas luchas personales. Yo sé que el enemigo nos quiere desanimar, el enemigo quiere que usted resbale, que caiga en pecado, el enemigo ataca su matrimonio, ataca su familia, hay preocupaciones que usted personalmente tiene de sus finanzas, quizás de su propia salud, hay conflictos que usted mismo tiene por dentro, hay luchas en la iglesia, hay muchos problemas de críticas entre los hermanos en la iglesia. No digo que aquí lo haga ahorita, pero no hay duda que pueda que el diablo siempre levante alguna división dentro de una iglesia por cosas insignificantes, miembros que dejan la iglesia, la asistencia decae, hay conflicto entre el personal y el liderazgo o los que están a cargo y los que no quieren someterse al líder, hay presiones en la iglesia de que se cumpla o se llegue a la meta de las finanzas, hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Nos podemos comparar unos a otros. Quizás hay problemas que tengamos en nuestro propio hogar, con un hijo rebelde, una hija rebelde. Recuerde, Dios nos da su gracia para soportar, para aguantar, para que usted acepte y aguante. 2 Corintios 12, quiero que usted me acompañe y vea ya lo que Dios le dio a Pablo cuando él se enfrentó ante las pruebas. Cuando él estaba sufriendo. Ahora, este pasaje que vamos a leer merece una enseñanza y un mensaje solo, pero nada más como va con este mensaje, voy a leer algunos versículos. 2 Corintios 12:7, dice así la palabra de Dios de esta manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Recuerde, hablamos de la gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor quiere que usted reconozca que usted es débil y que usted no puede. Si usted dice, pastor, ya no aguanto, así lo quiere Dios. Exactamente. Pero es que, pastor, ya estoy hasta acá, hasta el tope, dice Dios. Exactamente, ahí te quiero. Cuando usted diga, yo ya no puedo, cuando usted está pensando, yo todavía puedo, ahí voy, entonces Dios dice, no, así no te quiero. Te quiero que usted esté humilde. Dice que Pablo había visto revelaciones y como que se le estaba subiendo. Y Pablo le mandó un aguijón. No sabemos cuál es. En otra ocasión estudiaremos más este pasaje. Pero dice que se le dio para que no se exaltase desmedidamente. O sea, para humillarle. Muchas veces Dios le manda a usted pruebas para que sea humilde. Porque ahí va prosperando y ya empieza a creerse. Y Dios dice, te estás exaltando solito.
Ah, te crees mucho. Te crees muy espiritual. Ah, te crees muy exitoso. Y Dios dice, ahí te voy a mandar un aguijón. Y Dios usa, dice ahí, ¿a qué? A un mensajero de Satanás. Y ahí le está abofeteando. ¿Qué es abofetear? Ahí le está golpeando y le está golpeando. Y Pablo decía, Señor, te ruego que me quites. 3 veces le pedí al Señor que me quitara. Y Dios dice, no. Más bien le dijo, bástate mi gracia. ¿Usted tiene pruebas? Dios le da su gracia para que usted pueda superar. ¿Quién le dio ese aguijón a Pablo? ¿Y quién le da a usted ese aguijón? Dios. Es un regalito de Dios. Dios le dice, aquí te doy un regalo de un buen trabajo, pero aquí te regalo de... ¿Qué tiene usted? ¿Cuál es su aguijón? Es mi esposo, dice alguna hermana, ¿verdad? Yo no sé cuál sea ese aguijón. Pero lo que usted tiene que aprender es a aceptar el aguijón, como Pablo lo hizo, y aprender a soportar y a sufrir. Y depender de la gracia de Dios. Pero Él solamente da gracia a los humildes. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y usted dice, Señor, yo no puedo más. Ya estoy por aventar la toalla. Aviéntela, hermano. Aviente la toalla y siga a Cristo. Pero si usted todavía está ahí, yo puedo. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy. Ya se dio cuenta Pablo, qué tremenda la vida cristiana. Cuando yo me encuentro en momentos más bajos, es cuando Dios me da su gracia para superar. Porque hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué me va mal? Porque Dios así lo quiso. Dios nunca mandó a los predicadores a que le dijeran que todo le saldrá bien. Si alguien le dijo eso a usted, es mentira. Si alguien le dijo a usted, una vida sin problemas, es mentira. Dios tiene un plan para ti, eso es mentiras. El plan de Dios es que sufras. Para de sufrir. Dios nunca mandó que hiciéramos eso. O sea que Dios nos mandó a enseñarle la realidad, que usted será perseguido, pastor desamparado, derribado, mas no destruido. No siempre será un buen día, pero Dios es bueno todos los días. Nuestro Dios no siempre te va a dar salud, pero siempre te va a dar gracia para superar esa enfermedad. No siempre tendrás lo suficiente para progresar económicamente, pero Dios promete que nunca te faltará el pan de cada día. Dios nos da gracia. En primer lugar vemos la primera necesidad es gracia para sufrir. Número 2, gracia para obedecer. Regresa a 2 Timoteo 2:5, porque hay gente que dice, pastor, es difícil obedecer. Es difícil ser un buen cristiano, sí, en tu carne es difícil, pero con la gracia de Dios es posible. Con la ayuda espiritual de Dios es posible. Hay quienes han sido cristianos ya por años y parece que no son nuevos. Debiendo ya ser maestros, todavía parecen niños en Cristo. ¿No se espantaría usted ver a un niño de 12 años aún con sus pañalitos? Aún con una mamila. Él lo están llevando a una carriola. ¿Qué diría usted? Hay algo mal con el desarrollo de ese niño. Y hay niños así que ahí tienen un problema donde no se pueden desarrollar. Entonces vemos que el crecimiento saludable se puede ver, notar el crecimiento, madurez espiritual. Y Dios compara el crecimiento con la obediencia. Y aquí en este pasaje el creyente es comparado a un atleta. Y como atleta debe seguir las reglas para ser coronado. 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como ¿qué? Atleta, no es coronado, sino lucha como legítimamente. O sea, que ahora es comparado a un deportista. Cuando jugamos un juego, hay reglas. Si usted juega básquetbol, hay límites que usted no puede pasar esa raya o esa línea. Es una ofensa. ¿Correcto? Hay quienes no les gusta jugar con reglas. Tengo unas hijas ahí que a veces quieren quebrar las reglas. Le digo, no, tenemos que jugar bien. Hay reglas que seguir. Jugamos ajedrez y hay reglas que seguir. Jugamos un deporte, hay reglas que seguir. A veces jugamos voleibol con los hermanos y algunos hermanos quieren meter unas cucharadotas así. Eso es una ofensa, mi hermano. Tiene que ser puros golpes. O quieren golpearla con las 2 manos. No, es con una sola mano. Y a algunos no les gusta cuando ponemos esas reglas. Pero las reglas están ahí para mantener el orden. Y Dios está comparando la obediencia del creyente como un atleta que debe seguir las reglas. En el caso de Dios, ¿cuáles son las reglas? Bueno, son los mandatos que Dios nos ha dado. Dios quiere que usted o le obedezca en lo que Él le ha mandado. Porque Dios mismo ha establecido normas, principios a seguir. Y tenemos que seguir esa misma regla. La palabra regla es mantener algo derecho.
aunque no somos justos ni rectos en el sentido de nuestra propia salvación, Dios quiere que aprendamos cada vez a hacer justicia, a vivir rectamente. O sea, hay cosas que debemos hacer que Dios nos pide. Dice, pero es difícil. Sí, yo sé que es difícil en su carne, pero cuando uno crece en la gracia, uno puede aprender a obedecer. Se le hace más fácil obedecer. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando usted crece en la gracia, se le hace más fácil obedecer. Estaba yo platicando con unos hermanos, y algunos de ustedes llegaron a Cristo ya mayores, nosotros llegamos a Cristo de niños. Y estaba hablando con un hermano que era mucho más grande que yo, pero él creció en una iglesia, un hogar cristiano, una iglesia bautista. Y él me dijo, ¿verdad, hermano Ringo, que es difícil ser un cristiano? Qué feo es crecer en la casa de cristianos, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Esa fue la experiencia de él. No te dejan hacer nada, no puedes no puedes salir a la hora que tú quieres. Qué feo es vivir en la casa de un cristiano. Qué triste impresión él tuvo de su hogar. Cuando yo estaba estudiando en el colegio bíblico, el encargado del dormitorio donde yo me reunía, un día nos dio su testimonio de dónde Dios lo sacó. Cómo el Señor lo sacó de una vida quebrantada, sus padres eran divorciados, se peleaban, creo que de drogas y un montón de cosas horribles. Y al final yo me quedé impresionado de dónde Dios sacó a este muchacho. Ingenuamente yo fui, le di gracias por su testimonio, le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo ese testimonio como tú para conmover a la gente. Ingenuamente, o sea, neciamente, la verdad. Mientras yo le contaba mi testimonio, mi vida, cómo mis papás llegaron al Señor, cómo yo viví una vida protegido completamente, él empezó a derramar lágrimas. Y él me detuvo y me dijo, yo quisiera ese testimonio. Yo quisiera tener eso que tú tuviste. Ahí se me abrió el entendimiento, se me abrió algo que yo debo apreciar. Lo que Dios me ha dado, de vivir una vida, un hogar donde se ama a Dios. Y decía aquel, es difícil ser cristiano. Escuche, es más difícil no ser cristiano. Es difícil obedecer, es más difícil desobedecer. Es difícil hacer lo que Dios te pide, claro, quizás sí, pero si usted crece en su gracia, ese amor que usted tiene hacia Él, más fácil se le va a hacer. Buscar su voluntad, leer la Biblia, asistir a la iglesia, leer las escrituras, orar cada día. Hay cosas que debemos hacer y hay cosas que debemos dejar. Mire lo que dice, por favor, 1 Pedro 1:14. Dios nos da gracia para hacer las cosas que debemos hacer y nos da gracia para dejar las cosas que no debemos hacer. Porque alguno dice, pastor, es difícil dejar este pecado, es difícil dejar esta amistad, es difícil dejar esta costumbre. Bueno, Dios nos ayuda a hacerlo, nos ayuda a dejar esas cosas. 1 Pedro 1:14 dice de esta manera, estamos ahí. Como hijos obedientes, note, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, antes de creer en el Señor, usted tenía ciertos deseos, anhelos o aún malas costumbres, vicios en su carne, pero ahora que está en el Señor se da cuenta que usted lo hizo ¿por qué? Por ignorancia, pensando esto es lo mejor. Podemos poner el ejemplo de tomar o andar en vicios o fumar. Y decía uno, pues ¿qué tiene de malo? Pero ahora se dio cuenta que usted estaba y Dios aborrece la borrachera. Y Dios nos advierte en contra del tomar que nos lleva a la borrachera. Entonces dice alguno, pues, ¿cómo yo puedo dejar de hacer esto? La gracia de Dios. La gracia de Dios le va a ayudar a dejar eso. Es que yo batallo con mi vista, Dios le da gracia para dejar eso. Obedezca a Dios, Dios le da de su fuerza espiritual y Dios recompensa, Dios bendice la obediencia. En Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios le va a recompensar por su obediencia. Gracia para todas nuestras necesidades. ¿Gracia para qué? Sufrir. Gracia para obedecer. Número 3, gracia para trabajar en la obra. Regresa a 2 Timoteo 2:6. Gracia para trabajar en la obra. Ahora Pablo compara al creyente o aquí a Timoteo como un labrador, como un obrero o como un siervo. Y necesitamos la gracia de Dios para trabajar en su obra. ¿La obra de quién es? Es de Dios. ¿Es fácil la obra de Dios? No. ¿Qué es lo más difícil, piensa usted, de la obra de Dios?
¿Problemas con quién? It's true, pero ¿con quién? ¿Con quién? Con la gente. Es lo más difícil. Trabajar con gente es lo más difícil. Usted sabe, aún en su trabajo. Tiene su compañero ahí. De repente ya no llegó a tiempo, llegó tarde, hizo algo que no y le afecta a usted. Trabajar con gente es lo más difícil. Alguien dijo, el ministerio sería hermoso si no fuera por la gente. Trabajar en la iglesia no es algo diferente a lo que quizás, yo diría que es hasta más difícil trabajar con gente en la iglesia que trabajar allá afuera. Según Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos que dice ahí, debe trabajar primero. El ministerio es trabajo. Muchos piensan que los pastores nada más nos subimos el domingo y trabajamos nada más en este. Qué fácil es. Y eso es lo que mis hijas han pensado en mí. You only work on Sunday, Dad. Tú solamente trabajas el domingo. ¿No me viste todas esas horas ahí preparando, orando, ya llamando, saliendo a evangelizar, visitando? Todo eso es parte de ser un pastor, pero es muy fácil pensar que el ministerio no es trabajo. Mi querido joven hermano que quiere ser pastor, el ministerio es trabajo. Ahora, ¿el ministerio es de un solo hombre? ¿Es de quién? Es de todos. El Señor quiere que usted crezca y se edifique para que usted haga la obra del ministerio. El creyente en Efesios 4 así lo dice. O sea que el Señor quiere que trabajemos y que seamos siervos. Somos siervos. Y para poder trabajar en su obra necesitamos de su gracia. Necesitamos su ayuda para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas como Dios quiere. Y para eso requiere una buena actitud. Este año voy a hablar bastante acerca de la buena actitud, porque nos hace falta tener buena actitud en muchos casos. Vaya a 2 Timoteo 2:24. Porque note lo que dice aquí Pablo, le dice a Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? ¿Qué es contencioso? Es uno que provoca disputas, que pelea un peleonero. El siervo de Dios no debe ser peleonero, sino ¿qué? Amable para con los que quiere, con los que son puntuales, con los obedientes. ¿Con quién? Para con todos. Apto para enseñar. ¿Qué dice al final ahí? Sufrido. Mira, vaya a Filipenses 2:17. Y es un recordatorio para su servidor siempre, pero también para los que servimos a otros. Recuerde que el servicio a Dios es una forma indirecta. Cuando servimos a la gente es indirectamente sirviendo a Dios. O sea, note que en la Biblia no hay ni un servicio que usted le hace a otra persona. Cuando usted sirve a Dios, usted sirve a la gente. Así siempre es. Siempre va a ser así. Los hermanos que limpian aquí, limpian para que los otros se sienten en una silla que esté limpia, en lugar esté limpio. Los hermanos sugieres sirven a la gente. Los hermanos del sonido están sirviendo a la gente. A las hermanas que ayudan ahí con los niños están sirviendo a las hermanas que tienen sus niños. Todos servimos a la gente. El servicio a Dios es siempre ¿hacia quién? Es hacia Dios, pero siempre es a la gente. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin qué, sin murmuraciones y contiendas. Ahora, en primer lugar, la actitud que quiero hablar de Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Recuerde, queremos hacer la obra de Dios de una manera firme. Tenemos que darle una importancia a la obra de Dios. Pero dice el pasaje, sin murmuraciones. La palabra murmurar es acción de murmurar, es expresar quejas o disgusto, ya sea hacia una persona o hacia la misma voluntad de Dios. Y hay quienes se murmuran y acusan de servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la gracia de Dios para hacerlo de corazón. El pasaje en Hebreos 13 me da mucha risa porque dice, obedeced a vuestros pastores para que lo hagan de voluntad y no, ¿qué? Quejándose. Oh, hermana. Yo me he juntado con varios pastores y ¿sabe qué es lo que hacen muchos de ellos? Quejarse. ¿De quién se quejan? De los miembros de su iglesia. Yo trato de siempre levantar en alto. Tenemos tremendos hermanos aquí, serviciales, le echan ganas, puntuales, me aman, me quieren, me han dicho, pastor, we love you. Hasta este punto yo diría, no tengo razón de quejarme, pero me da a veces mucha pena. No, es que este hermano fulano, y a veces la gente pues, quieren sacarme cosas a mí, pastor. ¿No tienes problemas con un hermano? ¿Qué te importa a ti? Le diría. Eso no se importa a ti. Pero yo me hago la pregunta, si el problema es el pastor o son ellos. Yo creo este principio, todo asciende y desciende dependiendo del líder. Si a veces veo algunos asuntos que van mal, en vez de decir, no, ese bro, yo me echo a mirar, yo soy el problema. Así yo lo he creído, lo creo. Pero por otro lado, quisiera que siempre todos sirviéramos de corazón.
y que sirviéramos un corazón sincero, pero que no lo hagamos indolentemente, ahí se va, es importante. Así no murmuramos. Hay quienes murmuraban de la obra de Dios porque hay quienes no se quieren envolver. Hermano, envuélvase en la obra de Dios. Porque hay algunos que su don espiritual es criticar a los que sí sirven. Y se enojan con aquel hermano que está sirviendo, pero uno no sirve. Estamos en la orilla nada más observando y criticando a los que sí están sirviendo. Yo le diría a aquellos hermanos, no le haga caso a aquellos que le critican por servir o porque hace algo y no lo hace a su manera. En Malaquías 3:14 hay una acusación de Dios. La voy a leer. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, está diciendo de balde, no sirve, no tiene provecho. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Josué les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, ¿es malo servir a Dios? Algunos dicen sí. Pobrecito, tienes que ser pastor. Pobrecito, tú no puedes hacer más. Pobrecito, tienes que guardar los mandamientos y tienes que cumplir con los requerimientos para ser una mujer. Mire, la gente le va a desanimar. Una vez me acuerdo, un hermano quiso servir y otro le dijo, bueno, si le entras, ya, olvídate de vivir en el pecado. Así le dijo, como que era algo malo. Y es por eso que algunos dirían, pues no, pues van a esperar que llegue a todos los servicios. Porque así tenemos nosotros para servir en la casa de Dios. Tenemos que ser fiel a la casa de Dios. Si tenemos a un maestro, y el maestro no viene el domingo en la noche, y ahí viene el estudiante, porque el maestro escuchó 3 para triunfar. ¿Dónde está el hermano Josué? Y le llama, hermano Josué, ¿dónde estás? Oh, acá ando en el mall. Y mire, nadie tiene que hacerlo, pero si quieren servir, ¿qué tiene que hacer, hermano Josué? Tiene que estar aquí. Y luego el jueves tiene que estar aquí. Y mire, y si es una pesadilla, mejor deje su ministerio. No, es que ya me están pidiendo mucho. Entréguelo. Queremos hacerlo de corazón. Los que digan alegremente, no, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Come on now, brother. Just put it there, bro. That's what I'm talking about. En tiempos modernos donde muchas iglesias, como las nuestras, están quitando el servicio en la noche, los domingos. En estos tiempos se requiere más enseñanza y más predicación. Y me preguntó una vez un joven pastor, más joven que yo, me dijo, estoy considerando quitar mi servicio en la noche. ¿Qué piensas? ¿Es bíblico tener servicio en la noche? Siempre buscan bíblico cuando les interesa, se convierten en teólogos para justificar. Le dije, mira, si alguien quiere quitar el servicio en la noche, no es la gente. Es que la gente no quiere venir, no, se trata de lo que el pastor quiere. Yo estoy emocionado por venir a la iglesia 3, 4, 5 veces por semana, porque la iglesia es el centro de mi vida y Dios quiere que usted aprenda a servir, pero sin murmurar, sin contienda, dice la Biblia, que no andamos peleando y criticándonos entre nosotros. Tenemos que servir de corazón, pero también con buen testimonio. Mire Filipenses 2:15, por eso hablábamos de tener una vida irreprensible. Yo no conozco la vida personal de los que sirven en la iglesia, pero sí tenemos que tener un estándar de santidad para servir a Dios. El servicio a Dios es un privilegio, no es un derecho. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Note que aquí nos llama hijos de Dios. Se requiere un testimonio bueno de cada uno de sus hijos. Y Dios dice, tú puedes vivir para mí, puedes obedecer mis mandamientos. Aunque otra gente diga, es difícil, es duro, no se puede en esta era, no se puede en esta generación. Dios dice, sí se puede, porque yo te doy mi gracia. Es una expectativa que Dios tiene para sus hijos, ser irreprensibles. Describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica. No puede criticarme mi vecino porque siempre soy una persona que guarda los mandamientos de Dios. Amo a mi vecino. Mi esposa ve a mí y me dice, es irreprensible mi esposo. Él no dice grosería, no dice malas palabras. Mis hijas saben que amo a Dios. Eso se llama irreprensible. Sencillo significa inofensivos, inocentes. El Señor nos mandó una y otra vez a ser sencillos como palomas. A ser ingenuos para el mal, sin mancha, sin reproche, irreprochable. El cristiano debe tener un carácter sin mancha y una reputación impecable. No estamos hablando de ser perfectos, pero sí un buen testimonio. Se puede obedecer a Dios, se puede trabajar en la obra de Dios. Gracia para sufrir, gracia para obedecer, gracia para trabajar en su obra, gracia para la santificación. Gracia para la santificación. Regrese a 2 Timoteo 2:19. Quiero que usted vea cómo el Señor nos compara una vasija para ser instrumentos santificados y útil al Señor. 2 Timoteo 2:19. ¿Estamos ahí?
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué dice ahí después? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio, ¿qué hacen? Invocan al Señor. Deje ahí su marcador y acompáñeme a Tito 2. Quiero que usted vea la gracia de Dios obrando en nosotros para que vivamos en santidad. Porque hay gente que dice, pastor, es difícil vivir en santidad en estos tiempos. Es difícil apartarse de la maldad y el pecado y vivir una vida consagrada para Dios. Pero Dios nos dice que Él nos dio, ¿qué cosa? Su gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? Todos los hombres. Aquí está el comienzo de su vida cristiana. Es por gracia que somos salvos. Pero el 12, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Es la gracia misma. Enseñándonos que, mire, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. ¿Y qué dice? Piadosamente. La gracia misma nos enseña a vivir en santidad, a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos. Dice, pastor, ¿cómo yo puedo vivir en santidad? Necesita crecer en gracia. Y a pedirle a Dios que le ayude, que le dé su favor, que actúe espiritualmente a través de usted y que le ayude a poder despegarse o despojarse de aquellas cosas. Regresa a 2 Timoteo 2 y vemos el mandato en el versículo 19. Vemos el mandato que le da Pablo a los creyentes. Y más bien Dios por medio de Pablo. 2 Timoteo 2:19. ¿Estamos ahí? Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Somos usted y yo, ¿no? Amén. Y apártese de iniquidad. ¿Quiénes? Todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Usted invoca el nombre del Señor? Amén. ¿Usted invocó el nombre del Señor? ¿Usted es creyente? ¿Usted ha sido salvo? Entonces Dios le manda a usted y a mí que nos apartemos de iniquidad. Es un mandato directo. Primera de Pedro 1:15, se lo voy a leer. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mira ahí el versículo 20, vemos una ilustración que Pablo nos da. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. ¿Qué es un utensilio? Bueno, esta palabra puede emplearse de diferentes maneras, pero aquí se compara como una vasija, como un plato que se usa para comer, para alimentar. Y bueno, había unos de uso de honra, usualmente dice que eran de plata o de oro, y eran para compartir con una persona importante o con la familia, pero hay otros que eran para usos viles. Quizás era para recolectar los desechos. En la Biblia vemos que se usaban algunas vasijas para limpiar los pies, otras para limpiar la inmundicia. Bueno, había vasijas también, lo que llaman la letrina. Es cuando uno usaba para usos personales. Y esas cosas tenían uso vil, sucio. Y Dios hace esa comparación. En una casa hay usos de honra y hay vasijas que tienen usos viles, sucios. Y está diciendo Dios, mire, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, no importa si usted viene de esa calidad que es de oro o si es una vasija para recolectar el desecho. Dios dice, si te limpias, Dios la puede usar. Por ejemplo, si usted tiene en su casa ahorita un plato muy caro, tienen algunas hermanas, tienen sus vajillas, unos platos carísimos, bien bonitos sus platos. No importa qué tan caro sea ese plato, si está sucio, ¿lo usaría? No. No importa qué tan caro sea ese vaso que usted compró, ese cristal, si tiene ahí abajo un poquito de leche seca, usted no se tomaría eso, ¿verdad? A veces tengo que enseñarle a mis hijas, ¿ya? ¿Están mirando? ¿Se acuerdan? Les conté. Le dije a mis hijas que me trajera un vaso frío. Fue, abrió el gabinete, sacó un vaso, lo llenó de agua, y yo tome, y de repente me di cuenta que la mitad del vaso que me había tomado ya llevaba un poco de leche seca que estaba ahí. Porque, no voy a decir nombres, pero por acá hubo una hermanita que no limpió bien el vaso. Y no importa qué tan bonito sea el vaso, qué tan caro sea, si está sucio, no se usa. Y mire, aún en la iglesia hay gente que digamos que es noble y hay gente que es del vulgo. Hay gente que tiene estudio, hay quienes no tienen estudio.
Y Dios dice, a mí no me importa eso, lo que me importa es la persona que esté limpia. Hay gente que tiene dinero, hay quienes no tienen dinero. Hay quienes tienen una forma de hablar muy elocuente y hay quienes hablan, les hace falta mucha ayuda para aprender. Pero mire, a Dios no le interesa la educación. Lo que le importa a Dios más que nada es, ahora debemos mejorar, sí, debemos mejorar nuestros modales, sí, debemos cambiar, claro que sí. Pero note este pasaje, nos dice, versículo 19, ahí a mediados, dice, apártense de iniquidad. Dice, si uno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la injusticia, la maldad. Mire el versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz, con los de que el corazón limpio invocan al Señor. Dios dice, huye de las cosas sucias, busca lo bueno, un corazón limpio. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. O sea que Dios quiere que cambie su manera de ser. Dice, es que así soy. Bueno, es tiempo de cambiar su forma de hablar. Es que tiene que cambiar la forma que usted trata a su prójimo, a su cónyuge. Debe quitar el enojo y ser apacible. Debe dejar de quejarse y ser paciente. Debe dejar de ser rencoroso y ser perdonador. Si usted quiere que Dios le use, es el mandato. Pero la promesa es, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Toda buena obra. Esa palabra útil significa que produce provecho o beneficio. Dios dice, hay creyentes que producen algún provecho o beneficio para mi obra. Ahora note que habla de ser útil para el dueño. Es la cualidad de una persona que desea servir a Dios. Hay quienes no quieren servir a Dios. Eso me da mucha tristeza, me da mucha pena. Yo personalmente no comprendo eso. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no esforzarse para ser parte de la gran obra de Dios? Hay gente que quiere ser parte de una organización, ya sea una organización multimillonaria o simplemente un deporte. Quiero ser parte de la organización deportista y se esmeran y ruegan, quisiera ser parte. Pero ¿cómo es que los cristianos no quieren ser parte de la obra de Dios? Yo no lo comprendo. No lo comprendo y no me cabe en mi cabeza, no lo puedo comprender. Pero el que quiere ser usado, en verdad es una cualidad muy buena. Hermano, si usted quiere, usted desea servir a Dios, no esté dispuesto para toda buena obra, será útil a Dios. Si usted sirve a Dios, se limpia, será útil a Dios. Debe estar dispuesto. Dispuesto significa estar listo o preparado para una cosa. Cuando a veces ponemos un cuadro en la pared, tenemos un clavo, ¿qué nos hace falta? El martillo. Y cuando no encuentra el martillo, ¿qué hace? ¿Qué han hecho? Son una piedra, ¿qué más? Zapato. La cabeza no, ¿verdad? Pero mire, usó lo que estaba a su alcance. Porque no había un martillo. ¿Quiénes de ustedes han usado un cuchillo en lugar de un armador? Una servilleta para escribir algo importante en vez de un papel. ¿Por qué usó estas cosas? No, porque no estaba a su alcance el cuchillo, el desarmador, o porque no estaba a su alcance un papel. ¿O no? Entonces, ese es el más que nada, cuando vean la Biblia, Dios usó a la gente que estaba dispuesta. Cuando Cristo vino aquí al mundo, había mucha gente que no estaba dispuesta a seguirle. Los escribas, aunque eran muy estudiosos, no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Los fariseos, aunque eran de mucha honra, no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Pero hubo un grupo de personas que eran del vulgo, pescadores de hombres, otros que eran despreciados por la gente, la sociedad, que eran cobradores de impuestos. Ellos estaban más que dispuestos. ¿Y a quién usó Dios? Al que estaba dispuesto. O sea que Dios usa al que está dispuesto. Al que se limpia y está dispuesto. Pero ¿está dispuesto usted? Le dejo con una palabra muy fuerte del Señor en Mateo 25, 26. No es el hombre que va a decir esto. Yo lo voy a leer, pero es Dios hablando. Es Jesús hablando. Habla de siervos, escucha esta palabra, inútiles. Dios quiere que usted esté dispuesto y sea útil al Señor. Pero si no lo es, el Señor tiene otra palabra. Mateo 25, 26.
Respondiendo su señor le dijo, siervo ¿qué? Malo y negligente. Aquí le dice a una persona que no obedeció. ¿Eres un siervo qué? Malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Mira abajo el versículo 30. Y al siervo ¿qué le dice? Inútil. Inútil. Algunos no quieren leer esa palabra. ¿Al siervo qué? Inútil. Echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Mi querido hermano, le digo, si usted no sirve al Señor, Dios nos va a llamar a cuentas. Este pasaje no habla de que perderemos nuestra salvación, está dando una ilustración, está dando una parábola. Pero note ahí, el Señor sí quiere que seamos siervos fieles, no siervos malos y negligentes. Pastor, yo quiero servir al Señor, el Señor te va a usar. Pero debes santificarte, debes limpiarte. ¿Podrá convertirse una persona de ser inútil a útil? En Filemón 1, versículo 11 dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Una persona simplemente después de purificarse y estar dispuesto se convierte de un siervo inútil a un siervo útil. Una vez Pablo, junto con Bernabé, tuvieron un ministerio y llevaron a Marcos. Y Marcos, llegando a la obra, se regresó a su casa, abandonó y fue. Años después, Pablo y Bernabé van a salir a otro viaje y Bernabé vuelve a querer llevarse a Marcos y Pablo dijo, no. Bernabé quiere hablar contigo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace tu sobrino aquí? Él va con nosotros. No, ¿cómo crees? Él nos abandonó la otra vez. Y Bernabé dijo, no, hay que darle otra oportunidad. Y Pablo dijo, no, aquí la obra de Dios es para hombres, no para niños que se van a rajar. Y se empezaron a pelear. Se pelearon tanto después que se separaron. Y Bernabé se llevó a Marcos y se lo llevó y Pablo buscó otro llamado Silas. Y seguro Pablo decía, nada más se va a fracasar ese hombre allá con ese muchacho inútil, le dijo. Años después, Pablo escribe eso en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, ¿qué dice ahí? Útil para el ministerio. Aparentemente Pablo cambió de parecer. Él perdió todas las esperanzas de Marcos. Este Marcos es inútil, es inservible. Para nada va a servir ese muchacho. Pero note que a veces no se trata de lo que el hombre piense, se trata de lo que Dios piensa. Y Dios siempre da oportunidades. Por eso yo le quiero decir, si usted dice, pastor, me es difícil en mi vida, he vivido una vida mala, inútil, no te cambie su parecer, cambie su manera, límpiese estas cosas, esté dispuesto y al estar dispuesto, Dios le dice, serás un instrumento útil, un siervo útil, dispuesto para toda buena obra. Pero eso se hace solamente con la gracia de Dios. Gracia para todas nuestras necesidades. Gracia para sufrir. Está sufriendo, está pasando por tiempos difíciles. Dios le da gracia. Gracia para obedecer. Pastor, es difícil cumplir con los mandamientos. Usted necesita la gracia, el poder espiritual. Gracia para trabajar en su obra y gracia para la santificación. Dios nos da gracia para todas nuestras necesidades. ¿Qué necesidad tiene usted? ¿En qué área de su vida necesita la gracia de Dios? Dios nos ayuda para todas nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu gracia. Gracias porque tú nos das fuerzas. Nos das fuerzas para superar, para poder trabajar, para cumplir, para santificarnos. La verdad es que no tenemos excusa ni podemos un pretexto de no vivir para ti, no apartarnos del mal, de no obedecerte. Este pasaje nos enseña claramente que tú nos ayudas a poder esforzarnos y poder cumplir con nuestro llamado, ya sea como hombres, ya sea como servidores o aún como pastores. Padre Santo, danos de tu gracia. Danos la fuerza espiritual que viene por medio de Jesucristo. Ya que sabemos que eres un Dios fuerte y das fuerzas al cansado. Esfuérzanos, Señor. A veces nos encontramos en lugares difíciles, tocamos fondo, nos encontramos arrinconados y no sabemos a quién acudir. Pero, Señor, hoy nos recordamos que tú das fuerzas al que está cansado, das fuerzas al que no tiene ningunas, al que se encuentra en debilidad. Fortalécenos, Señor. Danos tu gracia para poder ser instrumentos útiles para ti. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.